Buenas, mi nombre es José Raúl Flores de Ingeniería Agrónoma y hoy les voy a exponer sobre principios básicos del desarrollo de las plantas. La regulación del crecimiento de las plantas ornamentales con fines comerciales es un aspecto vital en la producción ornamental, puesto que permite mejorar su calidad visual, tamaño, compacidad, ramificación, color, etc., y su calidad fisiológica. Los primeros pasos de la regulación del crecimiento se basaron en el control del riego, temperatura y abonado, hasta que en la primera mitad del siglo XX se estableció que el desarrollo de las plantas estaba controlado por hormonas vegetales, producidas en la propia planta. El manejo de la temperatura, luz, humedad relativa, fertilización, riego e incluso la estimulación mecánica son importantes herramientas para dirigir el crecimiento y desarrollo de las plantas y pueden usarse independientemente o de forma complementaria a las fitorreguladores. El desarrollo es el proceso que construye la planta. El desarrollo es el conjunto de eventos que contribuyen a la progresiva elaboración del cuerpo de la planta y que la capacitan para obtener alimento, reproducirse y adaptarse plenamente a su ambiente. El desarrollo comprende dos procesos básicos: crecimiento y diferenciación. El crecimiento denota los cambios cuantitativos que tienen lugar durante el desarrollo, mientras que la diferenciación se refiere a los cambios cualitativos. El desarrollo se considera sinónimo de morfogénesis. El desarrollo o morfogénesis puede, por lo tanto, definirse como el conjunto de cambios graduales y progresivos en tamaño, estructura y función, que hace posible la transformación de un cigoto en una planta completa. Esta definición también es aplicable al desarrollo de un órgano, un tejido o incluso una célula. El crecimiento debe entenderse como un aumento irreversible de las dimensiones del organismo. En la definición de crecimiento se involucran un aumento irreversible de la masa celular, la formación de nuevas estructuras en las células y en toda la planta. El crecimiento puede efectuarse por el aumento en las dimensiones de la célula, como por la división de estas. Cuando el organismo se desarrolla, ocurren procesos de diferenciación, es decir, las células formadas en las meristemos apicales son casi idénticas, pero rápidamente inician su especialización. También la planta entera se diferencia gradualmente y se forman sus hojas, tallos, raíces y finalmente las flores y frutos. Reproducción de las plantas. El ciclo de vida de las plantas con reproducción sexual, como crecen. El ciclo de vida de las plantas con reproducción asexual. Reproducción de las plantas. El ciclo de la vida de las plantas consiste en las distintas fases y etapas por las que pasa la planta a lo largo de su vida. Este ciclo varía en función. El ciclo de vida de las plantas con reproducción sexual. Semilla. Puede ser considerada la primera o última fase del ciclo de vida de las plantas, que se reproducen de forma sexual. Podemos encontrar distintos tipos de semillas y estas pueden presentar distintas formas y estructuras. Las semillas de las plantas angiospermas, por ejemplo, están contenidas dentro de un recubrimiento carnoso, el cual conocemos como fruto, como ocurre en el caso de las manzanas. Por otro lado, las plantas gimnospermas muestran semillas desnudas sin ningún tipo de protección. Germinación. Para que una semilla germine debe contar con las condiciones adecuadas, como son disponer de un buen sustrato, de una temperatura adecuada, agua y luz. De este modo, cuando la semilla cuenta con unas condiciones apropiadas, comienza a germinar. El tallo comienza a desarrollarse hacia el cielo en busca de luz
mientras que la raíz comienza a desarrollarse hacia abajo, hacia la tierra para conseguir nutrientes y aguas. Crecimiento. En el crecimiento de la planta, la fotosíntesis ocupa un papel fundamental que consiste en un proceso en la que las plantas son capaces de transformar la luz del sol, el dióxido de carbono del aire, el agua y los nutrientes en energía. Gracias a esta energía las plantas pueden crecer. Durante este crecimiento las raíces continúan creciendo, los tallos desarrollándose y surgen las primeras hojas y flores. Reproducción o polinización. En las flores se encuentran los órganos sexuales de las plantas, una parte masculina llamada estambre y una parte femenina conocida como pistilo. Cuando el polen contenido en los estambres entran en contacto contigo, el óvulo que se encuentra en el pistilo, se considera que la planta ha sido fecundada y se formará una nueva semilla. Dispersión de las semillas. Una vez que se ha formado la semilla, será necesario que éstas se dispersen en busca de territorio donde poder germinar. Esta dispersión se puede llevar a cabo gracias al viento, al agua y a los animales, que pueden transportar las semillas o bien pegadas en su piel o incluso en las heces, cuando se alimenta de los frutos y luego desechan los restos. Las hormonas vegetales son moléculas sintetizadas por la planta que controla la gran mayoría de los procesos fisiológicos y bioquímicos, como lo son la división celular, el crecimiento, la diferenciación de los órganos aéreos y de las raíces. Tipos de hormonas vegetales. Entre ellas se encuentran auxinas, giribelinas, citoquininas, ácido axícido, ácido salicílico, poliaminas, jasmonatos y derivados. Se detallan las principales funciones a nivel del metabolismo vegetal y sus posibles interacciones intraintercelular. ¿Qué significa el término fotomorgénesis? Es cualquier cambio de forma de una función u organismo que sucede en respuesta de las modificaciones en la luz ambiental. La calidad de la luz se capta mediante receptores específicos para las diferentes longitudes de ondas. El fototropismo corresponde a una respuesta del vegetal frente al estímulo luminoso. El fototrópido positivo hace referencia al crecimiento de las plantas hacia el frente a la luz, mientras que el fotopóstero negativo implica un crecimiento de la planta en la dirección contraria de la fuente lumínica. El reloj biológico. La rotación alrededor del eje de la Tierra lleva a la alternancia de luz y sombra en nuestro planeta. Ello conlleva cambios en las condiciones medioambientales de luz y temperatura, que han influenciado de manera muy importante la vida de la Tierra. Nuestras células ya tienen su propio reloj, capaz de medir el paso del tiempo y decirnos qué deberíamos estar haciendo. El reloj biológico o circadiano que genera ritmos dentro de un periodo de 24 horas. Ese reloj está presente en todo tipo de organismos vivos, incluso en bacterias. Se ha conservado el mecanismo básico que genera esta capacidad. Las plantas tienen que aguantar cualquier condición medioambiental, por muy adversa que sea, puesto que no pueden desplazarse y buscar un sitio más apropiado para vivir. A lo largo de la historia, los vegetales han sido desarrollados mecanismos que les permiten anticipar y responder a los cambios medioambientales. Así pues, las plantas en un ambiente de oscuridad siguen abriéndose y cerrando con un ritmo determinado por un periodo de 24 horas. El desarrollo de la semilla. Se inicia con la fecundación, la unión de un núcleo masculino haploide procedente del grano de polen con un núcleo femenino haploide dentro del óvulo para formar un nuevo organismo que es diploide. Crecimiento y maduración del fruto. Tipos de frutos.
Los frutos son flores o partes de la flor que en su madurez albergan las semillas, protegiéndolas y facilitando su dispersión. Generalmente, lo que se desarrolla de forma más notoria son las paredes del ovario, lo que se denomina pericarpo, que a su vez de tres capas: epicarno, mesocarno o endocarpo. En ocasiones se desarrollan otros tejidos accesorios que no son las paredes del ovario. Los frutos se pueden clasificar de muchas maneras en función de simples, compuestos, falsos frutos, cuando se desarrollan los tejidos accesorios.